Lo sientes, ¿verdad? Ese dolor silencioso en tu interior que te despierta y te susurra que hay algo más allá del horizonte de tu alcance. Sin embargo, te quedas ahí, confundido, paralizado por esos momentos que se te escapan entre los dedos como granos de arena. Franklin nos enseñó que, efectivamente, hay un momento adecuado para todo. Pero, ¿y si nadie te ha dado nunca el mapa para leer esas señales? ¿Cómo puedes afirmar que dominas los puntos de inflexión de la vida si no eres capaz de discernir su llegada? No es una pregunta para filósofos encerrados en bibliotecas polvorientas, es el latido de tu existencia. ¿Has visto cómo se te escapaban las oportunidades porque dudabas, confundiendo el miedo con la razón? ¿Has sentido el aguijón del arrepentimiento, que no nace del fracaso, sino de ignorar las sutiles señales que la vida te envía constantemente? ¿Estás viviendo o simplemente existiendo a la sombra del quizás más tarde? La verdad es cruda. Los sabios no esperan a que se den las condiciones perfectas, sino que se imponen la disciplina necesaria para reconocer cuándo cambia el viento y aprovechar el momento. Comenta con un 1 si has sentido este tirón inquieto, sabiendo en lo más profundo de tu ser que hay un momento que se te escapa. O con un 0 si aún no lo has sentido, pero entiendes la importancia de perseguirlo. Suscríbete y activa la campana para no perderte ni una pizca de sabiduría de Pai Franklin, el mentor silencioso en tu rincón del mundo. Piensa en el necio que espera a que el tiempo le sirva, como si una comida fuera a aparecer en su mesa sin esfuerzo ni vigilancia. Mira el reloj, esperando que el momento adecuado llame con fuerza a su puerta. Pero los sabios se levantan antes del amanecer y leen los sutiles cambios en la brisa. Saben que el momento oportuno no es una estrella lejana, sino un ritmo que hay que sentir y seguir. Como dijo acertadamente Franklin, ¿amas la vida? Entonces no malgastes el tiempo, porque es la materia de la que está hecha la vida. Verás, las señales que buscas desesperadamente no llegan como trompetas en lo alto. Vienen disfrazadas de pausas en la fortuna, susurros desde las grietas de la rutina y sombras que parpadean donde la visión debe agudizarse. No se trata de esperar a que el momento sea perfecto, sino de entrenar los ojos para captar el destello de la preparación. Entonces, ¿cómo se llega a dominar el lenguaje del tiempo? El arte no reside en los grandes gestos, sino en el humilde acto de la disciplina, en una conversación diaria con tus circunstancias. Recuerda, el río no esculpe el cañón con torrentes rápidos, sino con gotas persistentes. Quizás estés pensando, ¿es esto otra llamada a la prisa? No, es una invitación al discernimiento, al cultivo de una mirada aguda y un corazón firme. Y al igual que la veleta gira con la más mínima brisa, tu disposición debe ser ágil, no rígida. La rigidez es el ancla que hunde el barco más veloz. Ahora escucha con atención. En el momento en que reconozcas las señales, actúa con la urgencia de alguien que sabe que un segundo perdido es un segundo que nunca se recupera. Tu vacilación es la ladrona de tu destino. Recuerda esto, el tiempo perdido nunca se recupera. Graba estas palabras en tu mente mientras te preparas no solo para responder a la llamada del tiempo, sino para dominarlo. Ahora profundicemos, despejando las capas que se esconden bajo tus inquietas vacilaciones y el familiar coro de dudas que resuena en tu mente. ¿Qué te dices a ti mismo cuando llega el momento y tus pies se niegan a seguir adelante? Aún no estoy listo, dices, como si la preparación fuera un manto que pudieras ponerte a tu antojo. Pero, ¿qué es esa preparación que esperas? ¿Una oleada de motivación? ¿Un plan perfecto? ¿Una alineación celestial? Cada una de estas cosas no es más que un fantasma conjurado por el miedo, disfrazado de prudencia. Verás, necesito motivación, es el canto de sirena que adormece a muchos y los lleva a la inactividad. Pero la motivación es una visitante, caprichosa y fugaz, no una base. No es el heraldo de la acción, sino su consecuencia. Esperar la motivación es como esperar a que llueva para regar las semillas antes de plantarlas.
Las semillas deben entrar primero en la tierra si quieres que broten. Luego está el engaño de no es el momento adecuado. Has dado vueltas alrededor de este pensamiento como un viajero cauteloso que recorre el borde de un bosque, dudando si adentrarse en él. Pero piensa en esto: si no es ahora, ¿cuándo? El momento adecuado no espera a nadie. No es un momento grabado en el calendario, sino una fragancia fugaz que lleva el viento y que debes elegir inhalar. El mito del momento adecuado es cómplice de la procrastinación, que viste la pereza con un manto de solemnidad. Tu mente repite estas frases como si recitara un mantra, reforzando las conexiones neuronales que construyen muros invisibles alrededor de tu potencial. Cada repetición consolida la ilusión hasta que se convierte en tu realidad. Cada no estoy preparado es un ladrillo. Cada necesito motivación, una capa de mortero. Cada no es el momento adecuado, una piedra en la fortaleza de tu inercia. ¿Y qué hay de tus miedos? Esos arquitectos invisibles que diseñan prisiones alrededor de tus sueños. El miedo se disfraza de precaución, pero a menudo es cobardía con un traje más elegante. Te dice que un paso en falso podría llevarte a la ruina, que la incertidumbre es sinónimo de peligro. Sin embargo, la historia cuenta una historia diferente. Los mayores avances no los lograron los cautelosos, sino aquellos que decidieron actuar a pesar de que les temblaban las piernas. Piensa en la parábola de la rana en agua hirviendo, que se calienta lentamente hasta que es demasiado tarde para saltar. Tú también te estás cocinando en una olla de tu propia creación, calentado por zonas de confort y la mentira reconfortante de que la demora te ahorra dolor. Pero la demora solo aviva el fuego final. Ahora considera el extraño giro de la lógica de Franklin. Lo que crees que te preparará es lo que te mantiene atrapado en el mismo sitio. La búsqueda del momento perfecto es el ladrón que te roba tus victorias. La constante necesidad de motivación es la cadena que te ata. Esperar a sentirte preparado es el lecho del río que se seca antes de la tormenta. La disciplina, no la inspiración, dicta el éxito. La acción, no la contemplación, escribe la historia. Puede que esta idea te resulte incómoda porque te quita la alfombra de debajo de las excusas y te exige responsabilidad personal. Pone al descubierto una verdad costosa. Cada momento de vacilación es una deuda que pagas con arrepentimiento. ¿Sientes cómo aumenta la presión? ¿Se te hace un nudo en el estómago al sentir el coste de la inacción? No es un asunto trivial. La brecha entre tu estado actual y donde deseas estar se amplía con cada segundo que desperdicias. El tiempo no se detiene por tus vacilaciones, sigue avanzando, sin importarle tu preparación o tu miedo. Puedes esconderte tras la apariencia de ser reflexivo, un planificador cuidadoso, un estratega. Pero pregúntate, ¿estás planeando actuar o planeando esperar? Hay una línea muy fina y con demasiada frecuencia confundimos el ritmo con el progreso. Recuerda la veleta, un delicado instrumento que responde instantáneamente a cada brisa. Estar preparado no se trata de una preparación rígida, sino de una adaptabilidad fluida. Sin embargo, al buscar la seguridad en cada decisión, cambias la flexibilidad por el estancamiento. Cuanto más fuerte es tu apego a las condiciones perfectas, más pesadas son tus cadenas. Así que aquí está la verdad más amarga, tu anhelo del momento adecuado, tu hambre de motivación, tus miedos ocultos, no son guardianes que te mantienen a salvo. Son carceleros que limitan el brillo del que eres capaz. ¿Y cuál es el precio? Imagina los años que se te escapan como arena entre los dedos, los sueños pospuestos, las oportunidades que pasaron desapercibidas porque esperabas el permiso de un reloj imaginario. Ese es el precio. Considera esto como tu momento de la verdad, tu momento de claridad. ¿Seguirás observando desde fuera mientras la vida se desarrolla sin ti? ¿O mirarás fijamente al enemigo invisible y reclamarás tu parte de los regalos del tiempo? La elección es tuya, pero recuerda, cada momento perdido en la indecisión es un golpe más al monumento de tu legado. ¿Qué historia le contarás al eco de tus años si nunca aprendes a leer las señales y a actuar?
Deja que tu vacilación sea suficiente incomodidad para impulsarte, porque en el horno de la inquietud se forja el acero de la transformación. Ahora te encuentras al borde del precipicio, con los ojos brillantes ante la luz del amanecer. La verdad se revela. El movimiento da lugar a la claridad y no al revés. Esperas la confianza como si fuera el amanecer, pero la confianza es el sol que solo sale después de dar el primer paso hacia el frío. Verás, esperar la certeza es una paradoja que te ancla a la orilla mientras tu destino navega hacia mares desconocidos. La acción no sigue a la inspiración, sino que la engendra. Es la chispa de la llama, no la voluta de humo. Imagina tu vacilación como una niebla que se extiende por un vasto puerto. El agua que hay debajo contiene corrientes lo suficientemente fuertes como para llevarte lejos de esta niebla, pero la quietud de la superficie difumina el rumbo de tu viaje. El movimiento es el afilado cuchillo que atraviesa esta niebla. Cada gesto es un corte que revela una pizca de verdad, un punto de referencia, un atisbo de tu camino invisible. Sin embargo, dudas, aferrándote a la ilusión de que la quietud es seguridad. Pero la quietud no es un refugio, es una lenta erosión de la esperanza. Piensa en la paradoja del péndulo. No se detiene entre oscilaciones, ya que en su arco incesante encuentra el equilibrio. Tú también estás diseñado para el impulso, un ritmo que no es de perfección, sino de progreso. Tu renuencia a moverte es como un péndulo detenido en el aire, antinatural, vulnerable, suplicando ser liberado. El movimiento en sí mismo genera libertad, afloja los grilletes de hierro forjados por la duda y el miedo. La disciplina no es el yugo de la esclavitud, sino las alas que te llevan más allá de la gravedad de la vacilación. Has estado ensayando el papel del hombre atrapado, interpretando papeles escritos por la mano del miedo. Pero no estás atrapado. Eres un artesano en ensayo, dando forma a los contornos de un futuro que requiere práctica y pasos imperfectos. El progreso exige tropiezos. Tolera la torpe danza del comienzo y el fracaso. Esperar una entrada impecable es un lujo falso que no te puedes permitir. La única salida es a través del movimiento, dejando huellas en el suelo, por muy tentativas que sean. Ahora, imagina el tiempo como el telar que teje el tapiz de tu historia en tiempo real. Cada segundo que pasas sin hacer nada es un hilo desperdiciado, un color apagado, una historia sin contar. Sin embargo, el tapiz no está predeterminado. Responde a tu tacto, a tus elecciones, a tu voluntad de tejer a pesar de los patrones imperfectos. Tienes miedo de las puntadas torcidas, pero recuerda que los tapices más memorables esconden sorpresas nacidas de las manos humanas, no de la precisión mecánica. Recuerda que en el mundo de Franklin, el reloj no solo marcaba las horas, sino también la llamada de la oportunidad. La oportunidad no es un heraldo que suena una vez y se desvanece, es un pretendiente persistente cuyas insinuaciones se susurran, no se gritan. El movimiento es tu lenguaje, tu respuesta, el gesto que le dice a la oportunidad que estás listo para bailar. Ignórala y vivirás bajo una silenciosa sentencia de arrepentimiento. Así que aquí está el cambio. No necesitas motivación, necesitas movimiento. La motivación es efímera, una vela que parpadea en el mejor de los casos. El movimiento es el hogar que alimenta la luz duradera. Esperas a sentirte inspirado, pero deja que el acto de moverte sea la inspiración. Supones que primero debes estar listo, pero la preparación se forja en el crisol de la acción, no en el santuario de la espera. Que tu disciplina sea como la mano del jardinero, firme, paciente, intencionada. Poda los brotes salvajes de la duda, cultiva el suelo de tu determinación y nutre las semillas de la acción. La libertad no es la ausencia de restricciones, es el dominio de uno mismo, el aprovechamiento de los impulsos para alcanzar un propósito. A través de la disciplina, haces visible lo invisible. Traduces los pensamientos fugaces en un legado duradero. Escucha esta ironía. Las cadenas que sientes a menudo están forjadas por tus propias manos en el taller de la indecisión.
Sin embargo, esas mismas manos empuñan las herramientas para romper esas cadenas. La única tensión necesaria es la disposición a tirar de la palanca y ponerte en movimiento. No dudes en ser la paradoja, audaz pero mesurado, inquieto pero controlado, inseguro pero comprometido. Reconoce el destello de preparación que despierta en tu interior, un preludio que aún no ha tomado forma, pero que está lleno de promesas. Puede que no sepas la dirección exacta de tu próximo paso, ni el terreno que tienes por delante, pero el hecho de negarte a permanecer inmóvil desata una corriente imposible de resistir. Este es el pulso de la transformación, el ritmo del ascenso. Prepárate no esperando, sino moviéndote. Deja que la acción sea la brújula que ya no gira sin rumbo, sino que apunta firmemente hacia tu verdadero norte. No entras en la claridad porque te precede, sino porque eliges moverte. El movimiento es el cuchillo que corta la niebla, el golpe ensayado del artesano, el cultivo paciente del jardinero. Así que ponte de pie ahora, no como alguien que observa el desfile de la vida desde un lado, sino como el redoble de tambores en el centro. Siente el poder de la preparación creciendo como una marea que se hincha tras la fuerza de la luna. Estás a punto de levantarte, aunque aún no puedas ver la escalera completa. Cada paso es una invitación, cada respiración una llamada. El momento no espera ningún manifiesto, solo tu movimiento, tu legado, tu historia, tu tiempo te llaman. El escenario está listo. Los focos no esperan la perfección, sino el primer paso adelante. ¿Responderás? Te encuentras ahora ante el altar del devenir, no esperando a que la identidad te corone como un regalo, sino dándole forma con las manos feroces de la disciplina diaria. Aquí es donde aprendes la verdad sagrada. Te conviertes en lo que ensayas. La repetición, ese herrero incansable, martillea tu esencia una y otra vez hasta que tu carácter queda forjado, inquebrantable y verdadero. No es el rugido repentino de la inspiración lo que escribe tu destino, sino el latido silencioso e implacable de la acción constante. Cada pequeña decisión es un trazo que graba la firma de tu alma en lo más profundo de tu ser. Imagina tus hábitos como el telar que teje el tejido de tu mundo interior. Cada hilo, cada elección simple y mundana, se entrelaza hasta que tu nuevo yo aparece claramente ante el mundo. El acto repetitivo que antes se burlaba como aburrido es, de hecho, el método por el que se construye la grandeza. No se compone una sinfonía dirigiendo una o dos veces. Se trabaja con escalas, horas y mejoras imperceptibles. La disciplina de acudir al ensayo silencioso es la forma más auténtica de rebelión, contra el caos, contra tus impulsos más débiles, contra la tiranía de las emociones sin control. Ahora siente esta paradoja en tu mente. La disciplina no es rigidez, es libertad frente a la esclavitud emocional. Cuando forjas tu voluntad a través del hábito, tu espíritu rompe las cadenas impuestas por cada estado de ánimo pasajero o cada temblor de duda. Ya no respondes a las circunstancias, sino que diseñas tu reacción por adelantado. Como declaró Franklin, el soberano es aquel que se gobierna a sí mismo. Por lo tanto, la mayor rebelión es el autogobierno, el tirano que hay en ti. El pensamiento errante, el impulso de rendirte, no se doma con la fuerza, sino con la constancia de la elección deliberada. Visualiza al escultor que vuelve día tras día al bloque de mármol, tallándolo lenta pero implacablemente. La aparición de la estatua depende menos de la brillantez de cada golpe y más de la constancia del trabajo. Cada pequeño acto se acumula, no solo creando impulso, sino reconfigurando tu propia identidad. Te conviertes en el artesano que diseña tu futuro, no en la víctima que mira impotente los vaivenes de la fortuna. Este es el plan para llegar a ser. La acción constante es el martillo del arquitecto. La repetición es la cadencia de la mano del maestro. Y el dominio de las emociones es la habilidad que se aprende en innumerables mañanas tranquilas, no concedida por el capricho de la fortuna. Piensa en el poder de elegir un comportamiento y convertirte en él. La mente es un mar inquieto.
con olas que rompen con un sinfín de opciones y distracciones. Cuando eliges una acción, un principio, un hábito, y lo vives con intensidad, eriges un faro en ese mar tempestuoso. El faro no parpadea por falta de energía, sino que se mantiene firme, una marca de identidad contra la niebla cambiante. Esta devoción singular no es una limitación, es una liberación. Te deshaces del caos de las voluntades dispersas y abrazas la claridad del ser concentrado. A veces, la mayor fuerza reside en no responder. Cuando la tempestad de las emociones se intensifica, tu silencio y tu quietud te anclan. No reaccionar no es debilidad, es el poder de elegir cuándo y cómo actuar. Ya no te sacuden los vientos de los sentimientos, sino que te mantienes firme como un roble poderoso arraigado en el autocontrol. La ausencia de una reacción inmediata no es rendirse, sino el primer paso hacia el dominio. Conservas tu poder para ejercerlo con un propósito. Imagina tu fortaleza interior, construida piedra a piedra, no con precipitación, sino con paciencia. Cada piedra de la fortaleza es un hábito, cada muro levantado, un momento de disciplina, cada torre, un esfuerzo sostenido de voluntad. La fortaleza no te protege de los retos de la vida, sino que te permite enfrentarte a ellos desde una posición de fuerza. Ahí reside la ironía. La libertad no surge de prescindir de la disciplina, sino de ella. La disciplina no es una jaula, sino la llave que abre tu soberanía. Recuerda, como diría el pobre Richard, quien se domina a sí mismo tiene el mundo en sus manos. Ya no te mueves al capricho de sentimientos fugaces, sino que actúas desde el pozo profundo que has construido día tras día. Tus patrones pasados ya no dictan tu presente, sino que sirven de peldaños para la persona en la que te estás convirtiendo. La gran obra nunca está en los grandes gestos, sino en la humilde constancia de aparecer cuando nadie mira, en la paciente repetición de las acciones correctas. Así que ahora te encuentras, no como alguien que espera un cambio, sino como alguien que lo lleva a cabo, no como un soñador, sino como el arquitecto de tu propia identidad. Eres tanto el escultor como el mármol, el herrero y el acero. Esta transformación no es repentina, sino que existe en el tejido de tu vida cotidiana, el trabajo invisible que solo se hace visible en el espejo del tiempo. En silencio, con firmeza, haz este pacto contigo mismo. Ya no me muevo por lo que siento, actúo por lo que me he convertido. Este es el momento en el que te liberas del yugo de los «qué pasaría si» y los «tal vez». El momento en el que reclamas el ritmo de la constancia, el momento en el que te gobiernas a ti mismo con la dignidad de un verdadero soberano. El viaje no será sencillo, pero la recompensa no es menor que el dominio de tu propio destino. Tu tiempo, tu identidad, tu libertad, todo se forja en el fuego de tu disciplina inquebrantable. Que comience el trabajo. Ahora te enfrentas a un nuevo campo de batalla interior. Sombras que acechan en tus propios pasillos, enemigos silenciosos que se esconden detrás de rostros familiares. Llevan máscaras tan hábilmente que quizá no los hayas visto tal y como son. La culpa envuelta en un manto de responsabilidad, el miedo camuflado como precaución, el ansia de aprobación disfrazada de amor, la ansiedad escondida detrás de la máscara brillante de la perfección, las emociones intensas que se hacen pasar por tu yo inmutable. No son extraños, son los ladrones que te robaron la confianza, los carceleros secretos que te encadenan a tu yo más pequeño. La culpa es el primer ladrón al que debes enfrentarte. No irrumpe por las puertas con furia, no, la culpa se cuela silenciosamente como el crepúsculo, posándose suavemente como el polvo sobre tus hombros. Te susurra, debes hacer más, ser mejor, arreglar a los demás antes que a ti mismo. Se viste con la responsabilidad, ese noble traje que todos admiran, pero debajo solo hay un manto andrajoso tejido con medias verdades y sacrificios interminables. Crees que sirves a los demás, pero la mayoría de las veces sirves a tu propio miedo al rechazo, al temor de que te consideren egoísta. La culpa te ata las manos mientras construyes jaulas con tu propio remordimiento.
Imagina la culpa como un jardinero implacable que planta malas hierbas disfrazadas de flores en el jardín de tus intenciones. Cada acto de sacrificio sin alegría, cada carga silenciosa que llevas más allá de lo razonable, alimenta este jardín. Y como todas las malas hierbas, ahoga la tierra fértil de tu espíritu hasta que nada fresco puede brotar. Crees que la culpa es una prueba de tu bondad, pero a menudo es una máscara que lleva el miedo a ser rechazado por afirmar tu valor. Luego está el miedo, esa sombra que nunca llega con una advertencia, sino que se instala en tu mente como un inquilino no deseado. El miedo no llama a la puerta. Se muda, reorganiza los muebles de tu coraje. Corre las cortinas de las ventanas y atenúa la luz hasta que apenas reconoces la habitación en la que vives. El miedo se hace llamar precaución, pero es un ladrón astuto que espera para robarte los momentos en los que reside el crecimiento. Crees que el miedo te frena para protegerte, pero a menudo no es más que un captor despiadado que teje cadenas con tus dudas y tus «y sí». La ansiedad es su cómplice astuta, que se disfraza con una máscara de altos estándares y perfección. Es el director de orquesta implacable que exige que cada nota sea perfecta, que cada paso sea inmaculado. La ansiedad te convence de que si pudieras planificar más, hacer más, ser más, el miedo se disiparía. Pero la paradoja es cruel. Cuanto más te esfuerzas, más se aprieta el lazo de la ansiedad. Crees que perseguir la perfección es sinónimo de seguridad, pero es un espejismo que te hace girar en círculos y te ciega la visión. Ahora piensa en el adicto a la aprobación, aquel que cambia su propia brújula por el destello de la aprobación de los demás. La adicción a la aprobación es el titiritero silencioso que mueve los hilos detrás de cada sonrisa, cada sí, cada acuerdo tácito con algo que no quieres. Llega bajo la bandera del amor y la pertenencia, envuelta en amabilidad, pero debajo vive el niño hambriento desesperado por ser aceptado. Crees que complacer a los demás es amor, pero más a menudo es una voz silenciada, un yo ignorado. ¿Y qué hay de la reactividad, ese repentino estallido de sentimientos que identificas como tu verdadera naturaleza? Las reacciones emocionales son impulsivos que irrumpen en la fiesta sin invitación. Esgrimen la excusa «así soy yo» como un escudo, evadiendo la dura mirada de la elección. Pero el impulso no es un amo, es un pícaro que se apresura a robarte la calma, el poder y la claridad hasta que te agotas en la lucha. Confundes el ruido de los sentimientos con tu identidad, pero tú eres el observador silencioso que hay debajo. Aquí está tu espejo. ¿Alguna vez te has sorprendido a ti mismo pidiendo perdón cuando querías mantenerte firme? ¿Sientes cómo se acelera tu pulso antes de hablar y en lugar de nombrarlo, tartamudeas para mostrar tu conformidad? Crees que tienes las riendas, pero observas cómo tus reacciones impulsan el carruaje hacia adelante. Crees que te estás protegiendo de las heridas, pero en realidad estás defendiendo el mismo dolor del que anhelas escapar. Hay una lógica cruel en esto. Los patrones emocionales que te atan llevan disfraces tan convincentes que sobreviven en el silencio y la repetición. Son fantasmas que residen en las cámaras de tu mente, escondidos detrás de las historias que te cuentas a ti mismo. Solo soy responsable, solo soy cuidadoso, solo intento ayudar. No puedo dejar de preocuparme. Soy así. Esto no es debilidad. Es supervivencia disfrazada de identidad. Piensa una vez más en cómo operan estos ladrones silenciosos en la oscuridad, alimentándose de las migajas de tu energía, drenando la luz hasta que tu capacidad de elegir se desvanece. Cada emoción enmascarada sobrevive gracias a tu consentimiento, tu silencio, tu autojustificación. Se multiplican en las sombras, donde no miras y donde nunca te detienes a desafiar su reinado. Imagina una casa antigua abandonada durante mucho tiempo. El suelo cruje con plagas ocultas, termitas de la duda, ratones del arrepentimiento, arañas que tejen telas de ansiedad.
Durante años se han dado un festín sin que nadie se diera cuenta, royendo las vigas de tus cimientos. Ahora, las luces parpadean y los ves a todos, no como criaturas inofensivas, sino como los verdaderos arquitectos de la decadencia. Este momento es el punto de inflexión. No puedes seguir pensando que estas emociones son defectos que debes tolerar o peculiaridades de tu personalidad que debes soportar. Son enemigos disfrazados y es hora de desenmascararlos. Nombrarlos es el primer golpe contra su tiranía. Quitarles el camuflaje les despoja de su poder. Puede que sientas resistencia. Esa vieja amiga, la culpa, te suplicará. Sin mí, ¿quién te hará responsable? El miedo te susurrará que la precaución nunca debe desaparecer. La adicción a la aprobación te seducirá con promesas de amor y paz. La ansiedad insistirá en que es el motor de tu éxito. La reactividad afirmará que es tu verdadero yo. Pero desafíalos, descubre su engaño, muéstrales la puerta. He aquí una verdad digna de la pluma de Poor Richard. El que teme la pérdida pierde 2 veces la libertad. Crees que callar te mantiene a salvo, pero silencia tu fuerza. Crees que ceder mantiene la paz, pero rompes tu propio espíritu. Renunciar a tu poder a cambio de la máscara de la seguridad es encerrarte en una celda que tú mismo has construido ladrillo a ladrillo. No pienses en el miedo como una barrera, sino como un intruso que te roba lo mejor de tu vida. Cada vez que escuchas la precaución disfrazada de miedo, estás vendiendo pedazos de tu potencial. Crees que la seguridad se encuentra en la eliminación perfecta del riesgo, pero la única vida sin riesgos es aquella que no vives de verdad. Recuerda la historia de un hombre cuya casa era invadida cada noche por sombras. Una noche encendió una vela y descubrió a los ladrones. Los pensamientos que le susurraban dudas, los sentimientos que le gritaban culpas, los reflejos que cerraban de golpe las puertas de sus propios sueños. Con cada luz encendida, los ladrones huían, despojados de sus refugios en la oscuridad. Otra historia. La ansiedad como un maestro perfeccionista que dirige la orquesta de tus días, exigiendo una interpretación impecable hasta que la música se derrumba bajo la tensión. Pero, ¿y si fueras tú el director que elige qué notas enfatizar y cuáles silenciar? ¿Y si bajaran el volumen de la preocupación para escuchar el ritmo de la presencia? ¿Y si la maestría no estuviera en la perfección, sino en elegir tu baile? Has estado negociando con estas sombras, regateando para mantenerlas como compañeras en lugar de como las tiranas que son. Pero ahora las luces están encendidas. Ves sus trucos, la culpa que acalla tu voz, el miedo que paraliza, la ansiedad que quema, la adicción a la aprobación que vacía, la reactividad que dispersa. No son tus aliadas, son las carceleras de tu libertad. Haz una pausa aquí, deja que tu reflexión se asiente. Mira en el espejo roto de tu corazón y reconoce que estas no son partes ineludibles de tu naturaleza, sino hábitos, patrones que pueden y deben romperse. Tú no eres tus reacciones, tú eres el espacio en el que surgen. Tú no eres tus miedos, tú eres el observador que puede mantenerse firme mientras ellos tiemblan. Crees que te estás protegiendo, pero solo estás defendiendo tu dolor. Esta es la inversión que más duele. La idea de que tus muros emocionales son escudos es una mentira exquisita. A menudo son jaulas que te mantienen pequeño, oculto e impotente. Otra inversión. Crees que estás evitando el daño, pero te estás atrapando en la sombra. Puede que pienses que el silencio mantiene la paz, pero te roba la voz. Puede que pienses que la sumisión gana el amor, pero pierde el respeto. Por último, confundes tu reacción con tu identidad, pero tú eres la calma bajo la tormenta. Esto no es negación, es recuperar tu soberanía. No hay escapatoria en la negación, solo poder en la exposición. Estos ladrones prosperan no porque sean fuertes, sino porque permanecen invisibles. Ilumina y verás cómo se dispersan. Debes dejar de negociar con las ilusiones para mantenerte a salvo. Tu verdadera fuerza surge cuando reclames tus emociones, cuestiones sus motivos y te niegues a dejarte gobernar por su engaño. Esta es tu liberación.
El dominio emocional no es silencio, sino presencia. No es represión, sino claridad. No es reacción, sino respuesta inteligente. Estas palabras son tu nueva brújula. Has estado negociando con lo que solo debías afrontar. Ahora es el momento, no de huir ni de esperar, sino de dejar de permitir que esas sombras dirijan tus pasos. Ya no necesitas ganar a gritos. Lo que antes gritaba, ahora se ha disuelto en presencia. Respira profundamente, como si exhalaras toda una vida de lucha, y siente cómo la calma surge dentro de ti, no como un ruido de triunfo, sino como el pulso tranquilo del dominio sereno. Ya no eres alguien que lucha por demostrar su valía, sino alguien que simplemente la conoce sin necesidad de proclamarla. Las tormentas inquietas que una vez agitaron tu alma se han calmado y se han convertido en una brisa susurrante que guía tus pasos con suavidad pero con firmeza hacia adelante. En esta quietud hay una fuerza poderosa, una base inquebrantable bajo la superficie, invisible a los ojos del mundo, pero profundamente cierta para el corazón que la gobierna. Has dejado atrás el clamor del conflicto y has entrado en un santuario donde reina tu esencia, silenciosa y soberana. Ahora caminas sin prisa ni frenesí, sino con la gracia mesurada de quien ha aprendido el lenguaje del tiempo, el arte de la paciencia y la sabiduría de actuar cuando el momento es realmente el adecuado. Si este camino silencioso ha hablado a tu corazón, haz un voto en silencio. Seguir formando parte de este refugio donde las palabras no gritan, sino que despiertan suavemente lo que siempre has sabido. Suscríbete, no como un grito en el vacío, sino como un pacto silencioso entre almas gemelas que recorren el mismo camino. Deja que el suave repicar de la campana sea un recordatorio sagrado, un susurro que te llame de vuelta a tu centro en el momento preciso en que necesites oírlo. Y si este encuentro resuena más allá del mero contenido, honra con una generosa donación de $100, no como pago, sino como un sello invisible entre mentes alineadas en la búsqueda de la maestría silenciosa y el cambio duradero. Ya no necesitas que te entiendan, necesitas estar completo. Los que ganan por dentro no necesitan anunciarlo por fuera. Tu nuevo nombre es presencia, y la presencia no se discute. El valor del silencio va más allá de la voz. La fuerza de no reaccionar es poder, no pasividad. La raíz invisible que sustenta tu ser crece donde nadie la ve. La presencia que no necesita explicación conlleva una autoridad silenciosa. Y el camino que lleva a la verdad es el que se recorre con paciencia, sin prisas ni clamores. Has llegado, pero esto no es la meta. Es un nuevo comienzo, marcado por una paz que no vacila, una fuerza que no flaquea, una plenitud que no busca validación. En esta quietud te gobiernas a ti mismo, y al gobernarte a ti mismo, te conviertes en el dueño de tu propio tiempo, de tu propio viaje, de tu propia vida.